Hoy nos adentraremos en un viaje misterioso y revelador. Un viaje que nos llevará a los rincones más oscuros y ocultos de la mitología sumeria. Prepárate, porque en este video exploraremos las raíces prohibidas de Enki. Un ser antiguo, un dios que fue venerado y temido, pero cuyo legado fue censurado a lo largo de la historia. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y por qué fueron prohibidos? Quédate hasta el final para descubrirlo. Imagina por un momento que estás caminando por una vasta llanura árida en lo que hoy es Irak. El sol está en su punto más alto, el calor es abrasador y en la distancia ves unas ruinas antiguas. Te acercas y ves restos de columnas y templos cubiertos por el polvo del tiempo. Estás en lo que alguna vez fue Sumeria, una de las primeras grandes civilizaciones de la historia. Y aquí, entre estos vestigios de un mundo olvidado, comienza nuestra historia sobre un dios enigmático y poderoso llamado Enki. Hace miles de años, mucho antes de las pirámides de Egipto o de las historias épicas de los griegos, los sumerios ya habían construido una sociedad avanzada en las tierras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates. Eran grandes constructores, matemáticos y astrónomos, y tenían un complejo sistema de creencias que giraba en torno a sus dioses. Y entre todos esos dioses, había uno que destacaba por encima de los demás: Enki, también conocido como Ea en algunas tradiciones posteriores. Según las antiguas tablillas de arcilla que los sumerios dejaron atrás, Enki era uno de los dioses más importantes del panteón. Era el dios de las aguas dulces, de la sabiduría, de la creación y de la magia. Enki no solo controlaba los ríos y manantiales que daban vida a los campos sumerios, sino que también era el guardián del conocimiento divino. Imagínate un ser que, desde las profundidades de los océanos subterráneos, podía influir en el destino del mundo con su sabiduría infinita. Pero Enki no era un dios común. A diferencia de otros dioses que imponían su poder con mano de hierro, Enki era conocido por su compasión hacia los humanos. Era el dios que se preocupaba por el bienestar de la humanidad, el protector que desafiaba incluso a otros dioses para ayudar a los seres humanos. Déjame contarte una de las historias más fascinantes sobre Enki, la cual fue encontrada en una antigua tablilla conocida como la Epopeya de Atrahasis. Según esta leyenda, hubo un tiempo en que los dioses estaban molestos con los humanos. Los dioses, liderados por Enlil, decidieron que la humanidad se había vuelto ruidosa y problemática. ¿La solución? Desatar un diluvio devastador para acabar con todos ellos. Pero aquí es donde entra Enki. A diferencia de Enlil, que quería destruir a la humanidad, Enki se apiadó de los humanos. Desobedeciendo las órdenes de los dioses superiores, Enki decidió advertir a un hombre llamado Atrahasis sobre el cataclismo que se avecinaba. En la oscuridad de la noche, Enki habló en sueños a Atrahasis, diciéndole que construyera un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a algunos animales. Esta historia puede sonarte familiar, ¿verdad? Hay un eco muy similar a la historia de Noé en la Biblia. Pero lo que los textos sumerios nos dicen es que esta versión es mucho más antigua que la que conocemos del relato bíblico. Fue Enki, no Yahvé, quien primero salvó a la humanidad de ser aniquilada por un diluvio. ¿Por qué haría esto Enki? ¿Por qué arriesgarse a desafiar a otros dioses? La respuesta, según los antiguos sumerios, era simple. Enki creía en la importancia de la vida y en el potencial que los humanos tenían para aprender y crecer. Él fue el que enseñó a los humanos a cultivar la tierra, a construir ciudades y a desarrollar las artes y las ciencias. Enki era el que traía la luz del conocimiento, el que entregaba los secretos que permitían a la humanidad progresar. Pero esta bondad y generosidad también le trajo problemas. Verás, Enki poseía algo llamado los Me.
unos objetos místicos que contenían las leyes divinas del universo. Eran como los códigos sagrados que gobernaban todos los aspectos de la vida, desde la realeza y la justicia hasta la escritura y el amor. Según las historias, Enki decidió compartir estos me con los humanos para ayudarlos a establecer una civilización floreciente. Pero al hacerlo, despertó la ira de otros dioses que temían que los humanos pudieran volverse demasiado poderosos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Enki, con su sed de conocimiento y su deseo de ayudar, era visto por algunos como un rebelde. Algunos estudiosos creen que su figura fue la inspiración para mitos posteriores, como el de Prometeo, el titán griego que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Tanto Prometeo como Enki desafían la autoridad divina para entregar un regalo que empodera a la humanidad. ¿Pero a qué costo? A medida que los siglos pasaron, la reputación de Enki fue cambiando. Con la llegada de los acadios y, más tarde, los babilonios, el poder de los dioses sumerios fue reemplazado. Marduk, el dios de Babilonia, tomó el lugar de Enki como el dios supremo, y las historias sobre Enki fueron dejadas de lado, distorsionadas o, en algunos casos, deliberadamente borradas de los registros. ¿Por qué? Algunos creen que la razón detrás de esto era que los conocimientos que Enki compartió representaban una amenaza para las élites que buscaban controlar a las masas. Imagina que estás viajando en el tiempo, retrocediendo miles de años hasta llegar a la antigua Mesopotamia, la tierra de los sumerios. El sol brilla intensamente sobre una gran ciudad amurallada, y el aire está lleno del bullicio de los mercados y el murmullo de oraciones dirigidas a los dioses. En el centro de esta ciudad se alza un templo imponente, una estructura que parece tocar los cielos. Este es el templo de Eridu, el hogar sagrado de Enki, el dios de las aguas dulces, la sabiduría y la magia. Y aquí, en el corazón de este templo, se encuentra un objeto rodeado de misterio y poder: el trono sumerio. En la cultura sumeria, el trono no era solo un asiento donde los dioses se sentaban. Era mucho más que eso. Representaba la autoridad divina, el vínculo entre el cielo y la tierra. Enki, desde su trono, gobernaba no solo a los dioses menores, sino también el destino de los hombres. Pero lo que hacía especial al trono de Enki no era su apariencia, ni siquiera su material precioso. No, lo que lo hacía único era el poder que representaba y la sabiduría que emanaba de él. Cierra los ojos por un momento e imagina una gran sala ceremonial iluminada por antorchas que parpadean en la penumbra. En el centro de la sala se encuentra un trono esculpido en piedra, adornado con inscripciones sagradas. Este no era un simple asiento de poder, era el nexo entre lo divino y lo terrenal. Los antiguos sumerios creían que cuando Enki se sentaba en ese trono, se convertía en el canal a través del cual la sabiduría divina fluía hacia el mundo humano. Ahora, ¿qué hacía este trono tan especial? Bueno, para los sumerios, los dioses no solo eran seres lejanos que observaban desde el cielo, eran parte activa de la vida diaria, y a través de sus tronos transmitían los me, una serie de principios divinos que regían todos los aspectos de la vida: la justicia, la moral, las artes, la arquitectura e incluso la realeza. Enki, como el guardián de estos me, se aseguraba de que las ciudades florecieran y que la humanidad tuviera lo que necesitaba para prosperar. Pero había un detalle curioso. Enki no siempre seguía las reglas al pie de la letra. Se decía que, desde su trono, él manipulaba los me a su antojo para beneficiar a los humanos. ¿Era un acto de bondad? ¿O quizás una forma de retar a otros dioses? De hecho, hay una historia fascinante que habla del momento en que Enki prestó algunos de estos me a la diosa Inanna, la diosa del amor y la guerra.
Inanna, con su astucia, logró convencer a Enki para que le entregara estos códigos sagrados. Sin embargo, Enki pronto se dio cuenta de que Inanna planeaba llevarse esos me a su propia ciudad, Uruk, para fortalecer su poder allí. Enki, furioso al darse cuenta de que había sido engañado, envió a sus sirvientes a recuperar los me, pero Inanna, determinada y rápida, logró llevarlos a salvo a Uruk. Esta historia no solo muestra la inteligencia y astucia de Enki, sino también el poder que esos me representaban. Tener acceso a ellos significaba tener control sobre la civilización misma. Entonces, ¿por qué el trono sumerio de Enki era tan importante? Porque, más allá de ser un simple símbolo de autoridad, era un canal por el cual la sabiduría divina fluía hacia el mundo humano. Enki, sentado en su trono, no solo gobernaba, sino que también compartía su conocimiento con los reyes y sacerdotes que acudían a él en busca de consejo. El trono, en este contexto, representaba el equilibrio entre el poder y la sabiduría, la justicia y la compasión. Sin embargo, este poder también conllevaba un gran riesgo. Como hemos mencionado, los me eran códigos sagrados que podían cambiar el destino de una ciudad o incluso de una civilización. Si caían en las manos equivocadas, podrían desatar el caos. Por eso, cuando Enki compartía estos secretos, debía hacerlo con gran cuidado. De hecho, algunos textos antiguos sugieren que hubo un tiempo en que los dioses más poderosos, como Enlil, comenzaron a desconfiar de Enki. Temían que, al compartir tanto conocimiento con los humanos, los empoderaría demasiado, poniendo en peligro el control que los dioses tenían sobre la humanidad. Uno de los símbolos más fascinantes que rodean este trono es el de la serpiente. ¿Por qué? Porque en muchas culturas antiguas, y especialmente en Sumeria, la serpiente era mucho más que un simple animal. La serpiente representaba algo misterioso y profundo, algo que podía ser tanto un aliado como una amenaza. Era un símbolo dual. Por un lado, representaba el conocimiento, la sabiduría, y por el otro, la traición, el peligro que acecha a los que buscan saber demasiado. En la cultura sumeria, la serpiente estaba estrechamente ligada a Enki y sus secretos, esos conocimientos ocultos que solo unos pocos podían alcanzar. Se cuenta que Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas profundas, estaba relacionado con la serpiente no solo por ser un dios inteligente, sino también por ser un dios astuto y con una visión que otros dioses no siempre comprendían. La serpiente, con su capacidad de moverse entre mundos, entre lo visible y lo invisible, representaba para Enki su capacidad de moverse entre el conocimiento humano y divino, entre la comprensión y el misterio. Al asociarse con la serpiente, Enki reforzaba su rol como el guardián de los secretos y como el dios que no revelaba toda su sabiduría tan fácilmente. Para los sumerios, la imagen de la serpiente alrededor del trono era algo poderoso, un recordatorio de que el conocimiento no debía ser tomado a la ligera. Los gobernantes que se sentaban en ese trono no solo lo hacían como reyes, sino como guardianes de un conocimiento profundo, sabiendo que el poder de gobernar también significaba el riesgo de enfrentarse a verdades que podían ser peligrosas. La serpiente les recordaba que la sabiduría era un arma de doble filo. Podía traer poder, pero también destrucción. Hay historias que dicen que los reyes de Sumeria recibían en ocasiones visiones o sueños en los que Enki, acompañado de una serpiente, les revelaba secretos o advertencias. Pero estas visiones no siempre eran claras o fáciles de entender. A veces, la serpiente en los sueños se enrollaba en el trono, mirándolos fijamente, como si les hiciera una pregunta silenciosa. En otras, parecía indicarles caminos que no eran fáciles de seguir. Este tipo de sueños y visiones dejaban a los reyes pensando si realmente estaban preparados para conocer y manejar el tipo de poder que Enki les ofrecía.
Uno de los mitos más intrigantes sobre Enki y la serpiente cuenta que en una ocasión, un rey sumerio, buscando obtener más poder, intentó acceder a un secreto que Enki había ocultado. Este secreto, según la leyenda, estaba representado por una serpiente que rodeaba un pergamino dorado en las profundidades de un templo de Eridu. El rey, movido por la ambición, decidió bajar al templo y enfrentarse a la serpiente, pensando que con su valor y su astucia podría superar la prueba de Enki. Pero cuando el rey se acercó al pergamino, la serpiente se alzó frente a él, y el rey entendió que el conocimiento que buscaba no era algo que pudiera manejar sin consecuencias. La historia dice que el rey regresó al trono con una mirada de terror en los ojos y que, desde entonces, jamás volvió a hablar sobre lo que había visto en el templo. La serpiente de Enki le había mostrado que hay secretos que no deben ser revelados y que incluso los reyes más poderosos deben saber cuándo detenerse. Desde ese día, el símbolo de la serpiente se convirtió en un recordatorio para todos los que se acercaban al trono. El poder y el conocimiento no siempre son lo mismo, y aquellos que buscan entender todo corren el riesgo de perderlo todo. Para los antiguos sumerios, Enki no solo era un dios benevolente, sino también un guardián del conocimiento. Se decía que Enki era generoso, compartiendo con los humanos su sabiduría y dándoles las herramientas para prosperar. Pero esta generosidad, que lo convirtió en un dios querido por los mortales, no siempre fue bien vista por los demás dioses. En especial, su medio hermano, Enlil, lo consideraba una amenaza. Según las antiguas leyendas, los dioses vivían en un delicado equilibrio. Cada uno tenía su propio dominio y autoridad sobre diferentes aspectos del mundo. Enlil, el dios del aire y el jefe del panteón, creía que los humanos debían mantenerse en su lugar, obedientes y bajo el control de los dioses. Pero Enki pensaba de forma diferente. Él creía que los humanos merecían tener un mayor grado de autonomía y, sobre todo, el acceso al conocimiento. Y aquí es donde empiezan los problemas. Hay un relato fascinante que dice que Enki fue uno de los creadores de la humanidad. Se dice que, junto con otros dioses, modeló al ser humano a partir del barro y le insufló vida. Pero cuando Enlil decidió que los humanos no debían conocer ciertos secretos, Enki no pudo contenerse. A escondidas comenzó a revelar conocimientos prohibidos a los hombres. Les enseñó cómo cultivar, cómo construir ciudades, cómo curar enfermedades y, según algunas versiones más controvertidas, hasta cómo desafiar la voluntad de los dioses. Imagina la tensión que creció en el cielo. Enki estaba actuando en contra del consenso divino y eso, para los demás dioses, era una traición. La gota que colmó el vaso fue cuando Enki, según algunas historias, ayudó a los humanos a sobrevivir a un gran diluvio que Enlil había enviado para castigarlos por su creciente arrogancia. Enki, al ver que la humanidad estaba a punto de ser aniquilada, decidió advertir a un hombre llamado Ziusudra o Utnapishtim en otras versiones. Le reveló que construyera un gran barco para salvarse él, su familia y una pareja de cada especie. ¿Te suena familiar? Sí. Esta historia guarda un sorprendente parecido con la historia bíblica de Noé. Cuando los demás dioses se enteraron de la traición de Enki, estalló una disputa. Enlil estaba furioso, creyendo que Enki había desobedecido las leyes divinas y había alterado el destino que los dioses habían decretado para los humanos. Enki, por su parte, argumentaba que su deber era proteger a las criaturas que él mismo había creado. Pero los dioses no veían las cosas de la misma manera. Aquí es donde las cosas se complican. Según algunas versiones de la historia, Enki fue prohibido y castigado por su insubordinación. Los dioses decidieron que Enki había ido demasiado lejos al desafiar la autoridad celestial y, por lo tanto,
intentaron limitar su influencia. Se dice que, aunque Enki no fue destruido, su papel en la mitología fue deliberadamente disminuido. Los sacerdotes, bajo la influencia de los seguidores de Enlil, comenzaron a reescribir los relatos para ensalzar a otros dioses y hacer que Enki pareciera menos importante. Pero, ¿por qué este deseo de prohibir y ocultar a Enki? La respuesta puede estar en el tipo de conocimiento que él compartía con la humanidad. Algunos teóricos modernos sugieren que Enki enseñó a los humanos cosas que los hacían menos dependientes de los dioses, cosas que les permitían pensar por sí mismos y desafiar la autoridad. Al empoderar a los humanos con conocimientos sobre la agricultura, la medicina y la arquitectura, Enki les dio la capacidad de florecer sin la constante intervención divina. Y para los dioses que gobernaban con mano de hierro, eso era inaceptable. No es de extrañar entonces que Enlil y sus seguidores vieran en Enki una amenaza. Si los humanos aprendían demasiado, podrían volverse demasiado poderosos, demasiado independientes. Y así, Enki fue marginado, sus templos fueron olvidados con el tiempo y sus historias fueron reemplazadas por las de otros dioses que mantenían un control más estricto sobre la humanidad. Pero aquí está la parte más fascinante. Aunque Enki fue prohibido en la superficie, su legado nunca desapareció del todo. Incluso en los tiempos modernos, aquellos que buscan comprender los antiguos misterios sumerios se encuentran con los rastros de Enki en textos que parecen haber sido deliberadamente censurados o fragmentados. Es como si la historia misma intentara mantener oculto el verdadero papel que este dios jugó en la historia de la humanidad. Así que, ¿por qué se prohibió a Enki? Porque él representaba algo que ni los dioses ni los gobernantes querían que los humanos entendieran: el poder de pensar por sí mismos y tomar el control de su propio destino. Enki, con su amor por la humanidad y su deseo de compartir conocimientos, desafiaba el orden establecido, un orden que necesitaba mantener a los humanos en la ignorancia para asegurar su propio poder. El salón del concilio era majestuoso, con altos pilares de oro y mármol que se perdían en la negrura del cielo. La atmósfera estaba cargada de tensión. En el centro se encontraba Enlil, el dios supremo, conocido por su temperamento severo y su apego estricto a las reglas. A su lado, otros dioses y deidades menores lo rodeaban, observando con miradas serias. Todos estaban allí por una sola razón: el juicio de Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación. Enki, a quien muchos humanos adoraban y veneraban como su protector, estaba ahora en el centro de una tormenta divina. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y sabiduría, pero también con una sombra de preocupación. Los dioses lo habían acusado de traición. ¿Cuál era su crimen? Haber desafiado las órdenes del concilio y haber compartido con los mortales secretos que nunca debieron haber salido de los labios de los dioses. Enlil, con una voz que resonaba como un trueno, lo acusó públicamente. Enki, tú, el más astuto de nosotros, te atreviste a desobedecer las leyes sagradas. Compartiste el conocimiento de los Me con los humanos, aquellos que apenas han aprendido a caminar sobre la tierra. ¿Quién te dio el derecho de alterar el destino que nosotros, los dioses, habíamos decretado para ellos? Los Me eran misteriosos artefactos que contenían el conocimiento esencial para el progreso humano: cómo construir ciudades, cómo gobernar, cómo sanar enfermedades y más. En esencia, los Me eran las llaves que podrían abrir las puertas del futuro para la humanidad, pero en las manos equivocadas también podrían traer caos y destrucción. Era por esta razón que el concilio había decidido que estos conocimientos se mantuvieran en secreto, reservados solo para los dioses. Pero Enki, con su corazón compasivo y su espíritu rebelde,
no podía soportar ver a los humanos sufrir en la oscuridad de la ignorancia. A diferencia de Enlil, que creía que los humanos debían mantenerse bajo control, Enki veía un potencial en ellos. Creía que, si los hombres y mujeres aprendían a usar el conocimiento, podrían convertirse en algo más grande. Así que, en secreto, comenzó a compartir los Me con los sacerdotes y los sabios de las primeras ciudades sumerias. Las consecuencias de sus acciones fueron inmediatas y sorprendentes. La civilización comenzó a florecer. Las primeras ciudades surgieron en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, y los humanos comenzaron a organizarse, a escribir, a construir templos y a sanar a los enfermos. Enki observaba desde las sombras, orgulloso de lo que había desatado, pero su alegría duró poco, pues los dioses no tardaron en notar los cambios que se estaban produciendo en la tierra. Cuando Enlil y los otros dioses se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, la furia divina fue imparable. Para ellos, lo que Enki había hecho no era un acto de compasión, sino una traición imperdonable. Había desafiado el orden natural, había puesto en peligro el equilibrio entre los dioses y los mortales. Para Enlil era una amenaza que debía ser eliminada antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta en el salón del concilio, el juicio continuaba. Enki, con la cabeza alta, no negó lo que había hecho. Miró a los ojos de Enlil y con una voz tranquila pero firme dijo: «Los humanos no son meros juguetes para nuestros caprichos. Ellos tienen el derecho de forjar su propio destino. Si al darles el conocimiento he desobedecido las leyes divinas, entonces, que así sea. Prefiero ser castigado por la verdad que vivir en la comodidad de la ignorancia». Los dioses murmuraron entre ellos. Algunos estaban de acuerdo con Enki en secreto, admirando su valentía, pero temían hablar en voz alta contra Enlil. Sin embargo, otros veían en sus palabras una amenaza a su poder, una chispa que, si se extendía, podría desatar una rebelión entre los humanos. Finalmente, Enlil, con el rostro endurecido, decretó el castigo. Enki sería desterrado del concilio y sus poderes serían severamente limitados. No se le permitiría interferir de nuevo en los asuntos de los mortales. Fue una sentencia que resonó como un trueno en el corazón del dios del agua. Aunque Enki aceptó su destino con dignidad, sabía que el precio que había pagado era alto. Pero, según algunos antiguos textos que solo unos pocos estudiosos conocen, hay rumores de que Enki no se detuvo ahí. Se dice que, antes de ser desterrado, escondió fragmentos de su conocimiento en lugares secretos, esperando que un día algún humano lo suficientemente sabio los encontrara. Esta sería su última apuesta, su último intento de dejar un legado que los dioses no pudieran borrar. Imagina que ha caído la noche en la antigua ciudad de Uruk. El bullicio de los mercados ha cesado y las estrellas, que siempre guiaron a los antiguos sumerios, brillan en el cielo. Bajo ese firmamento, en un templo medio en ruinas, un grupo de escribas se reúne alrededor de una lámpara de aceite que parpadea. Susurros llenan el aire, mientras uno de ellos desenrolla una vieja tablilla y empieza a leer una historia que ha sido transmitida en secreto a lo largo de generaciones. Es la historia de Enki, el dios rebelde que quiso empoderar a la humanidad. A lo largo de este video hemos explorado el enigma de Enki y su papel en la antigua Sumeria. Hemos visto cómo fue adorado como el dios de la sabiduría y la creación, cómo desafió las órdenes de sus hermanos dioses para proteger a los humanos e incluso cómo compartió conocimientos que podrían haber transformado el mundo. Pero también hemos visto cómo, debido a su generosidad y su voluntad de romper las reglas en favor de la humanidad, fue marginado y su historia fue distorsionada con el tiempo. Al llegar al final de esta narración, uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué es tan importante la historia de Enki hoy en día?
¿Qué lecciones podemos aprender de un Dios que vivió en las leyendas hace más de 5000 años? La respuesta podría ser más relevante de lo que parece. Enki representa la búsqueda del conocimiento, el coraje para desafiar el statu quo y la voluntad de cuestionar las reglas que nos dicen cómo vivir nuestras vidas. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje, pero no al final de la historia, porque el legado de Enki, con todos sus secretos y misterios, sigue vivo en los textos antiguos que aún no han sido completamente descifrados, en los templos que permanecen enterrados bajo las arenas del tiempo y en las preguntas que tú, como espectador, puedes seguir haciendo. Ahora es tu turno. Si esta historia ha despertado tu curiosidad, si sientes que hay más por descubrir, no te detengas aquí. El mundo está lleno de misterios y muchos de ellos están esperando a que alguien como tú los explore. ¿Qué otros secretos de la antigüedad aún no han salido a la luz? ¿Qué otras verdades podrían estar escondidas en los mitos y leyendas que nos han contado? Te invito a que te suscribas a este canal si quieres seguir explorando juntos estos fascinantes enigmas. Dale un like si esta historia te ha hecho pensar y no olvides dejar tus comentarios abajo. Cuéntame qué opinas sobre el papel de Enki. ¿Fue un héroe, un rebelde o simplemente un dios incomprendido? Y si realmente quieres profundizar en el misterio, comparte este video con tus amigos y familiares, porque, al igual que Enki, todos merecemos acceso al conocimiento y tal vez juntos podamos descifrar los secretos que han sido ocultados durante siglos. Hasta la próxima, exploradores del misterio. Que la búsqueda del conocimiento siempre los guíe y que nunca teman cuestionar lo que les han enseñado.